Buenas noches, hermanos. Es una alegría poder reunirnos para estudiar la palabra del Señor. Y en esta oportunidad nos convoca el tema, el curso de guerra espiritual, ¿verdad? Un curso que a veces no se toca de manera muy profunda, pero que es de vital importancia para la vida del creyente. ¿Ok? Entonces, voy a compartir mi pantalla con ustedes para que podamos ver las diapositivas que he preparado. ¿Ok? Me avisan, por favor, si pueden ver la pantalla. ¿Ahí la pueden ver? Sí, sí se ve. Sí. Acá ha pasado algo porque se ve mi escritorio, pero no se ve el PowerPoint. A ver. Pero otra vez vamos a... Ok, ahora sí. Ya, ahora sí se ve el PowerPoint, ¿verdad? Sí. Fondo verde. Muy bien, perfecto. Listo, entonces. Bien, Guerra Espiritual es el curso que nos convoca en estos 2 meses. Es un curso, básicamente vamos a estudiar qué enseña la palabra de Dios, pero le vamos a llevar a un plano práctico. ¿Ok? En estos últimos tiempos, bueno, como en realidad en todos los tiempos, ¿no? Pero en este tiempo que estamos viviendo, mucha gente está siendo engañada, está siendo atormentada, hay cristianos que no entienden algunas cosas, ¿no? Y básicamente parte porque no han desarrollado una doctrina bíblica acerca de la guerra espiritual o lo han pasado por alto, ¿ok? Entonces, este curso nos va a ayudar a ello. Bien, dice, la lucha desde una perspectiva bíblica. Vamos a ver este primer tema, la primera clase de hoy, vamos a ver la guerra espiritual desde una perspectiva bíblica. O sea, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Eso es vital para que nosotros podamos comprender ello. Dice, los creyentes están despertando a la realidad de su participación en la lucha espiritual y se nos promete que en los postreros tiempos se intensifique cada vez más conforme se vaya aproximando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la Biblia, ¿ok? La Biblia nos enseña que mientras más se acerque la segunda venida de Cristo, o sea, el arrebatamiento, ¿correcto? Para la iglesia, se va a intensificar la lucha espiritual. ¿Quién puede leer 1 Timoteo 4.1? A ver si alguien me puede ayudar con 1 Timoteo 4.1 para que ustedes veamos el pasaje. ¿Qué nos dice acerca de ello? A ver, ¿quién lo tiene? Amén, pastor. A ver, hermano, por favor. Pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ajá, perfecto, ¿no? Acá Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos, y evidentemente acá está hablando a la iglesia, ¿verdad? La carta a Timoteo es una carta que le manda a Timoteo, que era un pastor de una iglesia. Entonces, está diciendo que en los postreros tiempos de la iglesia, y los postreros tiempos de la iglesia, por escatología, conocemos que son los días previos al arrebatamiento, ¿ok? Acuérdense de ese punto, el arrebatamiento, viene la tribulación, la segunda venida de Cristo ya a la tierra. ¿Ok? Entonces, en los posteros tiempos dice que algunos van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, es decir, ¿quiénes van a apostatar? ¿Los creyentes o los no creyentes? Creyentes. Los creyentes, ¿verdad? O sea, Los creyentes. Gente, sí. exacto, porque un no creyente no puede apostatar porque nunca ha creído, ¿ok? Claro. Pero acá se está refiriendo a creyentes, ¿correcto? Entonces, es interesante tomar nota de estos pasajes que la Biblia nos advierte de que esto va a suceder, ¿no? Evidentemente conocemos por el libro de Hebreos que apostasía es el rechazo de la fe, pero no de un bebé en la fe. El contexto del libro de Hebreos nos habla que es dirigido a la iglesia más antigua judía. Por eso que ahí ven ustedes todo lo que es ritual araónico, los sacrificios, ¿no? Que, digamos, la muerte, el sacrificio de becerros, de carneros, etcétera, etcétera, de corderos, no quitaba el pecado, ¿no? Y empieza a hacer toda una descripción Hebreos.
Porque Hebreos fue escrita a la iglesia judía de la época más antigua. Y en esa iglesia judía, ¿correcto?, que era más antigua, habían creyentes judíos que empezaron a apostatar de la fe. Es decir, ¿qué es lo que sucedía? El contexto histórico del libro decía lo siguiente, ahora, tenemos que entender de esta manera, convertirnos ahora en creyentes no nos cuesta ahora en estos tiempos, no nos cuesta pues que nuestra familia nos desprecie, nos boten de la casa. A algunos de repente les ha tocado pasar eso, ¿ok? Por ejemplo, en el Oriente, ¿no? Si un musulmán se convierte al cristianismo, para ellos muere esa persona, literalmente, ¿no? Lo botan de la casa, el apellido, lo desheredan, ya. En el tiempo de Hebreos también, si un judío se convertía al cristianismo, ¿ok?, y andaba en los caminos de Cristo en la iglesia, era considerado que había muerto a la familia, que había muerto a la sociedad, que había muerto incluso a la nación judía, ¿ok? Era excluido de todo ello. Entonces, ante esa presión y esa crisis, ¿qué sucedía? Que el creyente judío tambaleaba, pero eran creyentes ya sólidos en la fe, ¿ah? No estamos hablando acá de bebés en la fe, porque si ustedes leen el capítulo 5, 6, 10 de Hebreos, se va a decir que ellos habían gustado del don de la fe, de la salvación, de las promesas del Espíritu Santo, o sea, eran personas sólidas, ¿no? Pero que en un momento de crisis, ellos regresaban a la sinagoga para ser nuevamente admitidos en la comunidad judía, pero ¿qué tenían que hacer? Ellos tenían que apostatar de su fe, ¿ok? Por eso dicen, ¿no?, que no tienen perdón nuevamente aquellos que pisoteen la sangre de Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ellos lo que hacían era lo siguiente, contexto histórico, ¿no? Ellos regresaban a la sinagoga y blasfemaban contra el nombre de Cristo y escupían al nombre de Cristo. O sea, el escupir para el pueblo judío era un desprecio, no un menosprecio, era algo que ellos aborrecían totalmente, era una manera de manifestar eso, ¿no? Entonces, eso es apostasía según el libro de Hebreos. Entonces, el capítulo 4 de 1 Timoteo nos habla de eso, que justamente que algunos apostatarán de la fe. Entonces, para la Biblia, apostatar no es, ojo, el creyente que tiene un mes, que tiene un año, que es un bebé en la fe y que de repente se va de la iglesia. No, estamos hablando acá que apostatar está hablando de gente madura, gente que ha disfrutado de la salvación, ¿ok? Gente que ha conocido a la palabra de Dios. Entonces, fíjense, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ok? Entonces, esto va a suceder en los últimos tiempos. Ahora, la Biblia considera digamos, esta era de la iglesia, ¿ok?, cada vez estamos más cerca de los últimos tiempos, es decir, de la segunda venida de Cristo en los aires, ¿no?, que es el arrebatamiento. Bien, voy a mostrarles acá otra vez el PowerPoint. ¿Ok? Entonces, estamos en eso. Mientras más nos acercamos a la segunda venida de Cristo, más va a ser el conflicto, más el ataque va a ser más intenso. Dice, la doctrina bíblica concerniente al mundo caído de las tinieblas merece un estudio mucho más serio de lo que la mayoría de creyentes le han dedicado. Es decir, a veces no le damos importancia a esta doctrina, pero cuando uno lee desde Génesis hasta Apocalipsis, por todos los libros de la Biblia, nos vamos a encontrar que hay un conflicto espiritual, desde la creación, con Satanás engañando a Eva y haciendo que la raza humana caiga, a través de todos los tiempos, ¿no? En los tiempos de los patriarcas, en el tiempo de la ley, en el tiempo de la monarquía, en el tiempo del exilio, en el tiempo de Jesucristo se intensifica más, ¿no? Porque el reino de los cielos se ha acercado, en las epístolas paulinas, cuando Pablo va a Éfeso, por ejemplo, ¿no?, a confrontar este mundo espiritual de Éfeso con Diana, ¿no?, con la diosa Diana, y lo cerramos con Apocalipsis, con la batalla final del Armagedón, y luego, después del milenio, con la derrota total y final de Satanás. ¿Ok? Entonces, si la Biblia, de tapa a tapa,
nos enseña que estamos en un conflicto espiritual, es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer un estudio serio de esto que la palabra nos quiere enseñar, que Dios nos está revelando, ¿no? Acuérdense que según la ley, Deuteronomio dice que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para las ocultas son para Dios. Pues bien, Dios ha revelado en su palabra que nosotros estamos inmersos en una batalla espiritual. Querrámoslo o no, lo veamos o no, estamos todos nosotros como hijos de Dios inmersos en esa batalla. Dice, el propósito de este curso es el tema de la lucha espiritual desde un punto de vista muy práctico, ¿ok? O sea, acá lo que vamos a hacer es ver la parte hermenéutica, exegética, de lo que es lo que dice la Biblia con respecto a este tema. Pero lo vamos a llevar a la parte muy práctica, porque ¿quién de nosotros, a ver, por acá, quién de nosotros no conoce a una persona atormentada, a un creyente que está luchando en ciertas áreas de su vida? O sea, todos conocemos a nuestro alrededor gente que ha ido al chamán, gente que está metido en la masonería, gente que está metida en la pornografía, etcétera, etcétera. O sea, podríamos enumerar ahorita acá una diversidad de situaciones, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos que llevar este curso de una manera práctica, ¿ok? ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, y lo vamos a ver más adelante, tenemos la autoridad, ¿ok? Acuérdense ustedes que uno de los principios de interpretación bíblica es que uno debe interpretar la bíblica de manera literal, al menos que el contexto, que el género literario no lo permita. Y en los evangelios Jesucristo nos da la autoridad, el poder para vencer el reino de Satanás y ayudar a la gente a librarse de este reino, de estas ataduras, de estos problemas espirituales. Entonces, el curso, si bien es cierto, va a tener un componente teórico, porque es la palabra la que nos tiene que guiar, lo vamos a llevar al lado práctico, ¿ok? Si yo tengo un problema, si es que alguien en mi casa tiene un problema, si en mi iglesia hay un problema, un hermano, etcétera, etcétera, porque la idea es ayudar. Eso nos mandó el Señor Jesucristo, que podamos dar libertad a los cautivos, ¿ok? Entonces, vamos por acá. Dice, los creyentes necesitan saber qué hacer y cómo proceder en su responsabilidad de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a Efesios, y a ver quién me puede ayudar leyendo Efesios 6:12. Efesios 6:10. ¿Ok? Y esto lo escribe Pablo, evidentemente, en el contexto de la guerra espiritual. Efesios 6:10, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Muy bien, gracias, Flor. Aquí tenemos un mandato de Dios, ¿ok? A través del apóstol Pablo. Dice, por lo demás, hermanos míos, refiriéndose a todo lo que he estado hablando en los 5 capítulos anteriores, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ustedes saben que todo esos versículos que siguen habla de cómo enfrentar la lucha espiritual, cómo enfrentar a nuestros enemigos, ¿correcto? Entonces, algo importante que nosotros tenemos que aprender todos los días a hacer es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo, ¿ok? Porque nosotros vivimos por fe y todo lo tenemos que hacer por fe. Oro en mi tiempo devocional y le confieso al Señor, le digo, Señor, fortaléceme, me fortalezco en ti, en el poder de tu fuerza, ¿no? En la llenura de tu Espíritu Santo, porque si ustedes se dan cuenta, el capítulo 5, ¿ok? Habla, versículo 18, de la llenura del Espíritu Santo, y en esos pasajes nos dice cómo el creyente es lleno del Espíritu Santo. Entonces, para que nosotros podamos ser eficaces y mantenernos en la lucha espiritual, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, tenemos que vivir una vida de comunión con el Señor, una vida de cada día decir, Señor, fortaléceme, lléname de ti, me fortalezco en ti en el poder de tu fuerza, porque los enemigos que nosotros enfrentamos diariamente son sobrenaturales. Con nuestras fuerzas no podríamos enfrentarlos, sería imposible. Nos
nos pasaría lo que le pasaron a estos, por así decirlo, estas personas que querían liberar a un endemoniado, ¿no? En Hechos, que en el nombre de Jesús quisieron expulsar el demonio, y el demonio le dijo, bueno, a Jesús y a Pablo conozco, ¿no? Pero ustedes no, y los reventó, ¿no? Dice que se fueron golpeados y casi desnudos, ¿ok? Entonces, hermanos, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de ir a trabajar, regresando en la casa, cuando uno hace el estudio, ¿ok?, de estos pasajes, permítanme un ratito acá cerrar esto de acá, cuando nosotros hacemos el estudio de estos pasajes desde, voy a abrir acá el software para que ustedes vean que es importantísimo que nosotros entendamos la urgencia de lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿ok? La urgencia. Entonces quiero que vean acá ustedes mi pantalla. Ah, no, esta de acá. Ok. Entonces vamos acá. Análisis de texto. Vamos a poner acá Efesios 10. Perdón, 6. 6:10. Muy bien, ahí va a salir ahorita. Muy bien, ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Entonces, la parte izquierda está en griego y la parte derecha está en español, en Reina Valera. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Vamos a ver acá, fortaleceos. A ver, Flor, tú que has llevado hermenéutica conmigo. A ver, vamos a ver. A ver, Florcita, ¿puedes abrir, por favor, tu micrófono? Aquí, ven todos la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Sí, Muy bien. ¿Qué pasa? Flor, acá fortaleceos la palabra es endimamotei, o sea, es el griego, no importa. Pero está en modo imperativo. Flor, ¿qué expresa el modo imperativo en el griego? ¿Recuerdas? una orden. Muy bien, es una orden. ¿Y en qué tiempo está en el griego la palabra? Acá, ¿ves acá mi mouse? Presente. Presente. ¿Y qué significa el presente en el griego? ¿Recuerdas, Flor? ¿Qué significa el tiempo? Que el verbo esté en tiempo presente, en el griego, ¿qué significa? Una acción continua. Una acción continua. Muy bien, Flor. 20 le ponemos en griego a Flor. Entonces, ¿qué está diciendo esta palabra? Fíjense, estamos yendo al griego, ¿ok? No digo original, porque no existen originales, pero a las copias, ¿ok? Una de esas copias es la que estamos viendo acá. ¿Qué está diciendo? Si me está diciendo en modo imperativo, que es un modo en el griego, y no estamos hablando que es un modo indicativo, yo sé que a algunos de repente les va a costar un poquito comprender esto, pero lo voy a hacer de manera muy sencilla. Cuando en el griego está en modo imperativo, es una orden. O sea, Jesús está dando una orden, o Pablo, el que esté escribiendo. Por ejemplo, cuando Jesús dice, o Dios dice, no robes, lo dice en modo imperativo, es una orden, es un mandamiento. ¿Ok? Cuando Jesús dice, por nada estéis afanosos. Cuando Pablo dice, por nada estéis afanosos, si no quedan conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, esas palabras están en modo imperativo en el griego. Eso es una orden. Entonces, si es una orden, yo tengo que cumplir. Estoy en la obligación de cumplir eso. No es opcional. ¿Ok? O sea, yo si quiero me preocupo, si quiero no me preocupo. Si quiero vivo en preocupación. No. Dios te dice es una orden. Entonces, acá dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Esto está en modo imperativo. O sea, es una orden de Dios que tú y yo tenemos que fortalecernos todos los días. ¿Y por qué todos los días? Porque está en tiempo presente. Y en el original, en el griego, perdón, el tiempo presente es una acción continua. Cuando Jesús dice, toma tu cruz y sígueme está en tiempo presente. O sea, no es que hoy día yo decido seguir a Cristo y mañana no. No es que hoy día decido seguir a Cristo, la próxima semana también, pero de acá a un mes ya no. Y después lo sigo al siguiente mes. Y después me tiro vacaciones 2 meses. Y después regreso al año. No. ¿Ok? El tiempo presente en el griego significa continuidad. Entonces, ¿qué está diciendo acá el pasaje? Es una orden
y que tiene que ser continuo. Si tú quieres tener éxito, ¿ok? Por así llamarlo, victoria, vamos a llamarlo mejor, en tu vida espiritual, tienes que obedecer el mandato de Cristo de fortalecerte. ¿Ok? Y este fortalecimiento es continuo. Todos los días peleamos. Todos los días tú peleas con tu carne. Todos los días peleas con el mundo y de vez en cuando, no siempre, puedes ser atacado por Satanás. Bueno, Satanás no directamente, pero sus demonios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, es por eso que este es un mandato importantísimo de que continuamente, y es una orden, nosotros debemos fortalecernos. Y ya les expliqué cómo uno se fortalece. Es fe, es oración. ¿Ok? Dice acá, si un cristiano percibe que sus enemigos le están venciendo, necesita un plan paso a paso para saber cómo volver a su justo lugar de victoria. ¿Ok? Aquí, en esta clase, hay pastores, ¿no? Hay siervos llamados por el Señor que predican, dan consejerías, etcétera, etcétera, participan de liberación, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que implica el ministerio pastoral. Y nosotros, como pastores, que hemos atendido pues consejerías un montón, sabemos de primera mano que llegan hermanos con problemas espirituales, ¿ok? Atormentados, con problemas de conducta, porque a veces vienen y nos dicen, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué no puedo tener victoria en esta área de mi vida? A mí me han llegado a la consejería jóvenes que me dicen, ¿por qué no puedo vencer la pornografía, pastor? ¿Por qué esta área de mi vida no tengo victoria? Entonces, hay áreas en nuestras vidas que pueden estar ahorita sufriendo el embate y el ataque espiritual, ¿ok? Que más bien la vida del creyente tiene que estar libre de eso. O sea, tenemos la lucha, ¿verdad? Pero no podemos ser conquistados y derrotados. Y lamentablemente en la consejería nos llegamos y vemos casos de hermanos que tienen derrotas de todo tipo. Y tanto hombres como mujeres tienen sus luchas, ¿ok? Tanto en el aspecto sexual, las mujeres como los hombres. Tanto en el aspecto de relaciones en sus casas, en sus matrimonios, también tienen sus luchas. Algunos dicen, pastor, vengo porque me siento muy perturbada, porque no puedo dormir, no puedo descansar, veo cosas, siento cosas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿okay? Como dice acá la diapositiva, el cristiano, si percibe que sus enemigos le están venciendo, porque uno se da cuenta, porque tenemos el espíritu que nos redarguye y nos dice, no vayas por acá, este no es el camino, ¿verdad? Necesito un plan paso a paso para saber cómo volver a su justo lugar de victoria. Porque acuérdense que tú y yo estamos en Cristo y la importancia de conocer las doctrinas posicionales que nos enseña la Biblia es que tenemos que apropiarnos de ello. Por ejemplo, una doctrina posicional, una simple para que me deje explicar. La primera es, ¿tú y yo somos santos? A ver, vamos a hacer un pequeño diálogo. ¿Somos santos? A ver, hermana Angélica, le pregunto, abra su micrófono. ¿Usted? Ya, gracias. ¿Usted es santa? ¿Así, totalmente santa? Sí, pastor, sí. ¿Usted no peca? No, sí, pues, pero no tanto ya, pues, un poquito, así de vez en cuando, ¿no? Ok. Los que pecan son de continuamente, una línea completa, pero yo a veces de vez en cuando, pero para eso todos los días oro y me arrepiento y pido perdón a mi Señor. Ya, entonces voy a cambiar la pregunta. Ya sé por qué me está respondiendo usted. Porque usted no me está diciendo que usted peca en auristo y no en presente, lo cual está bien. La Biblia enseña eso, que el cristiano peca en auristo y el no creyente peca en presente. ¿Ya? Bueno, es un poco de griego, la hermana ha llevado, entonces ya. Pero a lo que yo voy es que ninguno de nosotros es santo, ¿ok? Es santo en el sentido, por así decirlo, completo de la palabra. ¿Por qué pecamos? ¿Verdad? O sea, aquí nadie puede decir yo soy santo porque ya no peco. No, mentira. Primero Juan nos dice que nosotros pecamos. Y si decimos que no pecamos, la verdad no está en nosotros y hacemos a él mentiroso, ¿no? Entonces,
No, acá no hay ningún santo en el sentido estricto de la palabra, ¿ok? Pero, por ejemplo, la Biblia dice que tú y yo no somos santos. ¿En qué sentido? En el sentido posicional. Es decir, Dios me ve a mí a través de Cristo. Por eso es que ustedes cuando leen Corintios, ustedes saben que Corintios era una iglesia terrible, Corintios. Una iglesia, pero yo creo que cualquier pastor le da un dolor de cabeza ahí, ¿verdad? Ministrar en Corintios, porque si hermanos se peleaban, había un chisme por aquí, se metían a juicio, era terrible, ¿ok? Pero ustedes saben cómo empieza la carta de Corintios: a los santos de la iglesia de Corintios. Y uno dice, pero ¿cómo le va a decir Pablo santos si eran terribles? Es que Pablo está enseñando, hay una doctrina posicional. Yo no soy santo en el sentido de mi vida práctica, pero sí en mi posición, porque yo ya he sido lavado, comprado con la sangre de Cristo. Entonces, cuando Dios me ve a mí, me ve a través de Cristo. Y por eso soy santo, ¿ok? Es una doctrina posicional. Otra doctrina posicional sería Efesios capítulo 1. O 1, si no recuerdo, creo que está en capítulo 1. Cuando dice que tú y yo estamos en las regiones celestiales juntamente con Cristo. Entonces uno dice, pero espérate un momentito, uno me puede decir, pero ¿cómo que estamos si yo estoy acá en la tierra? Entonces uno dice, bueno, sí, yo estoy en la tierra, pero la Biblia me enseña, ¿ok? Posicionalmente, o sea, en el mundo espiritual, ya no, bueno, ¿cómo explicarlo, no? En el mundo espiritual, yo estoy ahí con Cristo, ¿ok? Y una de las formas o las maneras que cuando se ejerce el ministerio de liberación, cuando vamos a ejercer el ministerio de liberación, el cual Jesús estableció, ¿ok? Uno pone a la persona afectada justamente ahí con Cristo, ¿ok? Porque imagínense ustedes lo difícil que es para una persona endemoniada, la liberación, ¿ok? Entonces uno posicionalmente lo pone en Cristo. Ahora, no es que pasa algo, yo veo algo, no veo nada, pero esto es fe, hermanos. Toda la palabra de Dios es fe, ¿no? Entonces, uno tiene que ir tomando esas doctrinas posicionales. Busquen ustedes un libro de teología y busquen doctrinas posicionales. Yo soy santo, yo estoy juntamente con Cristo, ¿no? Soy sellado por el Espíritu Santo. O sea, son cosas adquiridas ya a través de la sangre de Cristo. Y eso vamos a ir aprendiendo poco a poco en el curso. Entonces, tenemos que tener un plan para regresar a nuestro justo lugar de victoria en Cristo Jesús si estamos siendo derrotados en algún área de nuestras vidas. Uno, si no lo estamos siendo y estamos andando en esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, entonces tenemos que conocer también esto ¿para qué? Para ayudar, ¿ok? Una de las cosas por las cuales ejerzo este ministerio, bueno, en realidad el pastorado uno ejerce todo el ministerio completo, ¿no? Holístico, ¿no? Pero ¿por qué a veces le dedico tiempo a ello? Es porque ustedes tienen que saber que esa es un alma atormentada. Una alma, ¿ok? Que necesita liberación para la gloria de Dios. Es un hermano, alguien de la familia, un amigo que necesita la liberación que en Cristo Jesús. O sea, el dolor que yo veo en las personas endemoniadas, atadas, cautivas, a mí me quebranta mucho el corazón, ¿ok? Porque digo, son personas que necesitan nuestra ayuda. Y es por eso que Dios nos da un plan, ¿ok? ¿Cuál es? Ahorita vamos a verlo. Muchos creyentes se sienten heridos, están atemorizados y confusos. Se debe considerar la posibilidad de control y lazo demoníaco en la vida de tales creyentes. Ahora, yo sé que este es un tema hasta controversial. ¿En qué sentido? Uno puede decir, ¿puede un creyente tener una atadura demoníaca? ¿Puede un creyente estar endemonizado? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué digo endemonizado? No digo poseído, porque en el original nunca se utiliza la palabra poseído. ¿Okay? Cuando ustedes van a los manuscritos, que son las traducciones de nuestras Biblias, nunca van a encontrar la palabra poseído en el griego, ¿ok? Ni en el hebreo. Lo que van a encontrar entre atormentados y endemoniados. ¿Por qué? Le voy a explicar un poquito esto de acá. Porque la Biblia nunca considera que una persona con problemas espirituales es propiedad de Satanás.
¿Ok? Nunca la Biblia considera que una persona que tiene estos problemas es propiedad absoluta de Satanás. Le explico acá. Acá, por ejemplo, yo tengo mi celular, como ustedes lo pueden ver. ¿Ok? Yo puedo decir que este celular es posesión mía, porque yo lo compré y me pertenece. O sea, esto no es posesión de nadie, ¿correcto? Porque es mío. Perfecto. Y esto, si es posesión mío, yo tengo absoluto control y derecho a esto. Muy bien. Cuando la Biblia no habla de posesión, eso lo habla las películas de Hollywood y las de terror, ¿ok? Dicen está poseído, ¿no? Ya. La Biblia dice endemonización es el término. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el enemigo tiene cierto control, el demonio tiene cierto control en cierta área de su vida, no a tal punto que quebranta la voluntad de la persona. O sea, no toda su voluntad está quebrantada. ¿Por qué? Porque si fuera todo, no tendría posibilidad de salvación. ¿Correcto? Entonces, puede haber áreas en su vida que están atadas, están comprometidas, pero, a ver, ¿cómo creen que llega alguien a la consejería con problemas espirituales? Porque tiene el deseo, ¿verdad?, de ser liberado. Si fuera una posesión absoluta del enemigo, no podría tener ese deseo de ser liberado. Por eso es que la Biblia habla de endemonización, no de posesión. ¿Okay? El término en el original es endemonización. Muy bien, entonces, si nosotros, ahora, si bien es cierto, no estoy tocando acá la discusión entre si puede un creyente o no puede, porque eso lo vamos a hacer más adelante, pero ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista hermenéutico y exegético, es decir, vamos a ir al griego, vamos a ver qué nos está diciendo la palabra, ¿ok? Pero les voy a dar algunos alcances que ustedes en estas semanas pueden ir estudiando. Por ejemplo, ¿hay algún registro en la Biblia de algún creyente, hijo de Dios, que haya tenido problemas espirituales? ¿Alguno de ustedes recuerda algún registro en la Biblia en la cual algún creyente haya tenido problemas espirituales? En el Antiguo Testamento, por ejemplo. El rey. ¿Qué rey? Saúl. ¿Es Saúl? Ah, muy bien, Milagros. El rey Saúl tuvo un problema espiritual grave, ¿ok? ¿Producto de qué? ¿Producto de qué fue este problema espiritual? A ver. Dejó puertas abiertas. A ver, Alejandro, ¿por qué? Abrió una puerta, consultó a una divina, correcto. Ya, pero antes de eso, porque eso es al final, ¿ah? Eso es al final de... O sea, este problema espiritual lo tiene mucho antes. Eso es al final ya de su reinado. ¿Cuál fue? Celos. ¿Cuál? Envidia. Envidia. Ya, ok. Claro, Sí. Está bien, pero está bien, todo lo que dicen está bien, pero el problema de Saúl, después de la envidia y todo eso, fue desobediencia. Sí. ¿Ok? O sea, el problema de Saúl fue desobediencia. A raíz de su desobediencia, le vino la envidia, le vino las ganas de matar a David, y le vino este espíritu que se lo atormentaba, ¿ok? De parte de Dios, todavía dice, ¿ok? Y hay que analizar eso. ¿Ok? Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿tienen algún pasaje en el cual ustedes puedan decir, acá la Biblia me está advirtiendo? Cuando Jesús le dice a Pedro, le dice Satanás, Ya. no lo dice de forma de que está poseído o algo así, ¿no? O perdón, que está Endemoniado. claro. O sea, sus palabras eran dirigidas por el diablo. Claro, no. Bueno, ahí cuando uno hace un estudio desde el punto de vista hermenéutico, exegético, uno se da cuenta que no está diciéndole que es Satanás ni que está endemoniado, ¿no? Ahí hay que hacer un análisis de ese pasaje. Pero bueno, por ejemplo, hay partes en el Nuevo Testamento, a ver, vamos a ver. Fíjense, acuérdense ustedes este pasaje que dice, airaos, pero no pequéis. No sé Ponga el sol. sobre vuestro. ¿Y qué más sigue de ahí? ¿Qué más sigue? Y no deis lugar al diablo. ¡Ah, caramba! Y no deis lugar al diablo. O sea,
¿por qué me está advirtiendo la palabra de Dios? Miren que a través del enojo, un pecado, bueno, el enojo no es pecado, ¿no? Porque todos podemos fastidiarnos, enojarnos, pero cuando yo llevo ese enojo al punto de que se convierte en ira, en irritabilidad, en que yo hago que mi casa sea una atmósfera pesada, en que mis hijos puedan estar viviendo asustados, mi esposa ahí quebrantada, ¿no? O qué sé yo, en el trabajo o en algún otro lugar, ¿ok? O sea, en mi vida, no, hay que tener cuidado, porque la Biblia dice en ese pasaje que yo si mantengo esta actitud de mi corazón, voy a dar lugar al diablo. Entonces, yo les estoy ahorita abriendo así ¿qué nos dice algunos pasajes? No estoy tocando todos, pero en su momento vamos a ver estos pasajes desde el punto de vista exegético, porque es la única manera en que podemos interpretar correctamente la Biblia con los principios hermenéuticos y no basarnos en las experiencias, no basarnos en yo creo que así, alguien me contó, no. Yo personalmente tengo muchas experiencias que quizás que contarles en mis años como en el Ministerio de Liberación, pero nunca dejo que esas experiencias guíen mi doctrina, ¿ok? Porque yo me baso en lo que dice la palabra y para eso tenemos que hacer el trabajo hermenéutico. Muy bien, entonces, no voy a contestar esa pregunta ahorita porque eso viene más adelante, pero les estoy poniendo ahí o dando algunos ejemplos, ¿ok? Que ustedes pueden ir captando ahí. Caray, ¿no? O sea, la Biblia me está diciendo que tenga cuidado donde piso, ¿no? Otro pasaje que se me viene ahorita es este que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Caramba. Y creo que eso está antes cuando dice someteos a Dios y resistir al diablo. No me acuerdo si es el mismo pasaje ahorita, pero bueno. Hasta aquí. Primera de Pedro. Muy bien, hermano David. Muchas gracias. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Algo que esté... porque estamos en introducción, ¿ok? O sea, yo quiero ahorita, hoy día, que ustedes vean que desde la perspectiva bíblica, este es un tema muy importante, que nos concierne desde el Génesis hasta Apocalipsis y que hay pasajes, ¿ok?, que nos van a ayudar. Milagros, está levantando la mano. Sí, Mili. Consulta, cuando dices y no den lugar al diablo, es como que empiezas a abrir la puerta para 1000 cosas. Así es, muy bien. Entonces, o sea, ajá. Tú pusiste el ejemplo de la ira, digamos. Ok, sí. Dejas la puerta abierta, entonces ya ahí pueden entrar otras cosas más. Muy bien, entonces, ¿alguien me puede decir No. y ayudar? Sí, vamos a ver eso ahorita. Esto está en Efesios, si no recuerdo, capítulo 4, creo. A ver, ¿alguien me puede decir en dónde está? Voy a verlo acá, vamos a verlo acá en el software, Efesios. ¿Alguien me puede ayudar ahí, por favor? Efesios, ¿qué? Sí, yo estoy seguro que está en Efesios, a menos que mi mente ya me esté... Airaos, pero no airaos, más no pecados. Efesios 4, 26, 27. Muy bien, Efesios 4, 26, ¿no? Muy bien. Como 26 Milagros nos está haciendo 26, 27. Como Milagros nos está haciendo esta pregunta, vamos a ir al texto, ¿ok? Acá, ven ustedes acá mi pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien, acá dice Efesios 4:26. Una vez más, la parte de izquierdo es el griego koiné, que es el griego del Nuevo Testamento, y acá está su traducción en Reina Valera del 60, ¿no? Yo acá puedo poner otra Biblia, pero ahorita, como todos manejamos Reina Valera, vamos a Reina Valera. Dice, airaos, pero no pequéis. Espérenme, ¿qué pasó acá? Espérenme un segundito. Ya, no sé. Voy a cerrar esto porque acá parece que se borró esto de acá. Ahora sí, lo vamos a abrirlo acá. Dice Efesios 4:26, ¿verdad? Muy bien. Efesios 4:26. Aquí está el texto. Muy bien. Ok. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga solo vuestro. Airaos es la palabra orgitestei, orgizo, viene de orgizo, de estar molesto, airado, provocar, encolerizar, llegar a exasperarse, dice, ¿no? Mira, es una orden, ¿no? De no pecar. Estén presentes ya, pero sigamos acá. ¿Verdad? Pero no pequéis. Es una orden, ¿no? Imperativo presente, amartano, que es pecado, amartía. No pequéis. No se ponga sobre, ya.
El versículo 27, ¿en qué habla acá? 27, es el que dice, no des lugar al diablo, ¿verdad? Ni deis lugar al diablo. Miren, es un imperativo, ¿ok? Es un imperativo, o sea, Dios está diciendo, puedes molestarte, ¿ya? O sea, porque somos humanos, pero está diciendo un imperativo, como ven acá en la pantalla, donde está mi mouse, donde está el manito, es un imperativo. O sea, te doy la orden, ¿ok? Que a través del pecado de la ira, no des lugar al diablo y esté en tiempo presente, o sea, continuamente, porque todos nos podemos molestar, ¿no? Hoy día, mañana, todos nos vamos a molestar, pero está diciendo ahí que continuamente debemos luchar por no dar lugar al diablo. Y acá, mire, lugar es la palabra topón en el griego, que dice punto, espacio, localidad, condición, oportunidad, lugar, región, territorio. Es lugar, región, o sea, ¿qué nos está hablando acá entonces el texto? Que cuando dice no des lugar al diablo, te está hablando, o sea, no le des espacio en tu vida, no le des un territorio en tu vida, ¿ok? O sea, está hablando no de una manera abstracta acá el apóstol, o sea, está hablando que cuando nosotros, en este ejemplo, a través del pecado de la ira, no nos controlamos y llegamos a pecar, le estamos dando lugar al diablo en nuestra vida. Y el texto es clarísimo, o sea, aquí nadie puede decir, no, que estás interpretándolo de manera exagerada. No, ahí dice, ni deis lugar al diablo. ¿Correcto? Es como cuando dice también Pedro, si no me equivoco, si me equivoco el pasaje, corríjame por favor, cuando dice que debemos tratar a nuestras esposas con amor, como brazo frágil, porque si no, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. ¿Ok? O sea, ahí no es que, bueno, yo la trato a mi esposa, a Carrie, como quiero y después me meto a orar. O sea, imposible. O sea, eso es imposible. ¿Correcto? Entonces, ¿a qué voy con esto? Usted está dándose cuenta que en el texto, ¿ok? En el griego, koiné, los verbos están en modo imperativo, o sea, son órdenes. Y cada vez que yo desobedezco la palabra de Dios, hay una consecuencia en el mundo espiritual, que nosotros no los vemos, ¿ok? Pero ¿por qué creen que cuando uno peca, Juan nos dice, chicos, ustedes pequen, tenemos abogado en Cristo, pide perdón, la sangre de Cristo nos limpia de nuestro pecado? Porque todos los días pecamos y todos los días estamos, Señor, perdóname porque hoy día hablé mal a mi esposa, perdóname porque hoy día me enojé en el trabajo y traté mal a mi amigo, perdóname porque hoy día, no sé, pude haber hecho lo bueno y no lo hice. O sea, ¿se dan cuenta? Que la vida del creyente es un continuo, el creyente es un pecador que se arrepiente continuamente, en el sentido no de posicional, sino en el sentido de que pecamos, pues, ¿no? Pecamos todos los días, ¿ok? Entonces, respondiendo a la pregunta de Milagro, sí, si de ahí dice lugar, entonces está hablando que uno está abriendo puertas al mundo espiritual, básicamente a través de la desobediencia. Cómo una persona, me estoy adelantando algunos temas, pero para que vayamos armando aquí nuestro pensamiento bíblico, ¿cuáles son las puertas? ¿Mediante qué pecados uno abre las puertas? Básicamente, por el pecado de desobediencia. Cuando yo desobedezco un mandato de Dios, no te emborraches, no adulteres, no forniques, no consultes a muertos, no te metas en hechicería, no vayas al chamán, no vayas a que te hagan una limpia de flor, ahí baño floral. O sea, cuando yo digo, no pasa nada, pues, o sea, cuando tú desobedeces a Dios, vas a tener consecuencias en tu vida espiritual. O sea, eso es categórico. La desobediencia, voy a ponerlo en estos términos, ¿ok? La desobediencia, la desobediencia libre, por así decirlo, ¿no? Inadvertida, no pasa nada, no, yo puedo hacer lo que quiero. Ahí tú estás abriendo. Ahora, si yo hoy día peco, ¿ok? Y no es una práctica en mi vida, ¿ok? Entonces yo me arrepiento. Porque ¿qué dice 1 Juan? 1 Juan dice, el que practica el pecado, y ahí está en tiempo presente en el original, el que practica el pecado es del diablo. Entonces yo, si soy creyente, no practico el pecado,
Pero cuando dice, por ejemplo, 1 Juan 2.1 dice, y si alguno pecare, abogado tiene en Cristo, el verbo ahí no está en presente, está en aoristo. ¿Por qué? El cristiano peca así, o sea, puntual. Hoy día peco, pero no vivo en la práctica de pecado. O sea, un creyente puede caer en adulterio como David, ¿ok? Con Betsabé, por ejemplo. Pero David no andaba en adulterio. O sea, él no vivía en la práctica del adulterio. Un creyente puede caer, sí, está mal, esto, y se puede arrepentir y Dios lo restaura, ¿ok? Pero no puede vivir en la práctica. Si vivo en la práctica, yo tengo muchas razones para dudar de su conversión. Porque, ¿Qué? ¿De la iglesia o qué? Sí, de pintor escritor. vamos a silenciar acá, por favor, silencien su... Ok, ¿por qué? Porque, vamos acá al texto para que ustedes lo vean acá en el original. A ver. Vamos todos ustedes en sus Biblias a 1 de Juan. Ok, 1 de Juan, capítulo 3, versos 8. ¿Quién me lo puede ahí leer? Juan, 1 de Juan 3, 8. ¿Alguien lo puede leer, por favor? El que practica el pecado es del diablo. Ajá. El diablo peca desde el principio. Ok. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muy bien, muchas gracias, Pastor Camilo. Fíjense ahora acá en mi pantalla en el software, ¿ok? Miren, el que practica, ¿ok? Acá que dice, el verbo en qué tiempo está. Acá, ¿lo ven? Verbo presente, activo, es decir, el sujeto, la persona realiza el acto, ¿ah? No está en voz pasiva, es decir, no es que el acto me cae a mí, no es que alguien está cometiendo un pecado contra mí, sino que yo lo hago. Entonces dice acá, el que practica el pecado es del diablo, o sea, el que vive constantemente en el estado de pecado es del diablo. Esa es la norma del no creyente. Miren, 1 Juan 3.8. El verbo está en presente. Ahora, vayan a Juan 2.1. ¿Ok? 1 Juan 2.1. Y vean acá mi pantalla. A ver, ¿quién puede leer 1 Juan 2.1? ¿La X? 1 Juan 2.1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. En 1 Juan 3.8 el verbo estaba en presente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En presente. O sea, esa persona vive en estado continuo de pecado. Eso es un no creyente. ¿Por qué? Porque el no creyente es esclavo del pecado. Entonces, todo lo que hace en su vida es pecar, el no creyente. ¿Ok? Por eso lo pone en presente. Pero este capítulo de acá, este versículo que dice, hijitos míos, esto es escrito para no pequéis, y si alguno hubiese pecado, está hablando a la iglesia, tiene abogado en Cristo. Y miren, ¿en qué tiempo pone el verbo pecar para el creyente? ¿Lo ven acá? ¿Dónde está mi manito? Aoristo. Aoristo. Y el tiempo aoristo en el original, en el griego koiné, no habla de práctica, habla de puntual. ¿Ok? Algo puntual en el tiempo, algo puntual en el pasado y se acabó. ¿Ok? Entonces, le voy a hacer un ejemplo para que quizás lo que no han llevado todavía hermenéutica puedan verlo. Si supongamos que Jesús, la Biblia dice, Jesús miró, ¿ok? Y pone el verbo Jesús miró, lo pone en tiempo presente. Vean mi cámara, ¿ya? Vean mi rostro. Si la Biblia dijera, Jesús miró a la mujer y lo ponen en tiempo presente, la idea es esta. Miren mi cámara, que Jesús miró y la siguió mirando, y la siguió mirando, y la siguió mirando, y no retira su mirada de ella, ¿ok? Eso expresa el tiempo presente en el griego, continuidad, continuidad. No tiene fin, continuidad, ¿ok? Pero el aoristo en el griego significa una acción en el pasado puntual. Entonces, si dijera la Biblia, Jesús miró a la mujer en aoristo, sería así, ¿ah? Miren la cámara. Jesús miró a la mujer, la miró y se volteó. O sea, es esa mirada fugaz, ¿no? Que tú ves a alguien, hola, y te vas. ¿Ok? Entonces, el tiempo aoristo es un punto en el pasado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo peca el creyente? El creyente tiene que pecar en aoristo. O sea, yo hoy día, jueves, pequé acá. Un punto.
Mañana peco otra vez porque no hay día que no peque, pero es un punto. Otro pecado, ¿no? El día siguiente es un punto, otro pecado. O sea, la palabra dice, aquellos que pecan de esa manera en auristo, no como práctica, tienen abogados. Los creyentes, y lo pongo así entre comillas, que viven en pecado continuo, no dice que tienen abogado. Solo el creyente que peca en auristo. Ahora, esto es importantísimo porque, claro, en nuestra traducción al español se pierden esos detalles del original. Por eso es importante el exégesis, ¿no? Para que nosotros podamos ver esos detalles que dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, es importante que revisemos nuestra vida. Si hay un pecado ahí que nos está quebrantando, entonces yo tengo que parar la oreja, porque esto es importante, me dice la Biblia. ¿Ok? No estoy diciendo que no sea hijo de Dios, no estoy diciendo eso, pero es algo que yo tengo que preocuparme. Si yo estoy siendo vencido por el adulterio, por el robo, por la mentira, el orgullo, la envidia, qué sé yo, yo tengo que parar la oreja. O sea, yo tengo que ponerme a cuentas con Dios y cambiar esto, porque no es la condición normal del creyente. ¿Ok? No es la condición normal eso. Sigamos por acá. ¿Ok? Entonces espero haber podido responder tu pregunta, Mili, que sí, está hablando de abrir ahí partes de su vida, ¿no? Compartimentos. Algo que dices y es importante, y ahorita lo estoy examinando, porque ponemos pecados grandes, no grandes, sino más, por ejemplo, la mentira, la envidia, o sea, ya a veces lo normalizamos, o la ira, normalizamos en un estilo de vida Así y es. ya ni lo confesamos, porque Así es. ya es, o sea, eres envidioso y sigues orando y sigues, pero lo tienes ahí y no lo identificas como un pecado y realmente ahí estás dejando una puerta abierta, ¿no? Exacto. ¿Ok? Muy bien, porque esas que son, según Gálatas 5, obras de la carne. ¿Ok? Entonces, cuando yo empiezo a darle lugar a las horas de la carne, eso tiene que ser para nosotros una alarma así roja. Una sirena, ¿no? Cuidado, 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 cuidado. ¿Ok? Porque dice, y fíjense cómo tiene correlación el relato bíblico, o sea, el exégesis, ¿no? Dice, y los que practican tales cosas, ahí el verbo está en presente también, no está en auristo. Porque dice, y los que practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos. O sea, es una advertencia fuerte. Entonces, lo que dice Milagros aquí es algo que deberían pararnos la oreja, ¿no? O sea, no hay pecado pequeño ni pecado grande. Miren, Saúl fue un terrible desobediente. Saúl fue desobediente, eso la Biblia lo registra, ¿no? Y hasta en su momento más desesperado buscó a Dios y de mala manera buscó a la divina de Endor, ¿no? Ya. Peor todavía ahí, ¿no? Buscó una divina, ya, ok. Pero si ustedes se dan cuenta, Salomón terminó terrible. Salomón terminó con problemas espirituales terribles. Cuando ustedes lean el Crónicas y Reyes, se van a dar cuenta que Salomón, por tener tantas mujeres, construyó altares a estos dioses. Se inclinó ante ellos, dice la palabra. El hombre más sabio del mundo terminó sus días terriblemente, apostatando de la fe. O sea, no es un juego que nosotros empecemos a abrir puertas a los pecados carnales, a la carne, lo que habla Gálatas 5. Esos son las puertas, son los medios por los cuales entran los problemas espirituales. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir por acá con la diapositiva para que vayamos comprendiendo que esto es mucho más serio de lo que probablemente leyendo lo veamos, ¿no? Dice así, voy a sacar esto de acá. Es importante que mantengamos un equilibrio bíblico en nuestra lucha. Eso también es básico que en este curso vamos a mantener, un equilibrio bíblico. Y por eso es que les muestro el software para que ustedes vean lo que enseña la palabra. No lo que a mí me parece, no lo que he leído, no. Lo que la palabra está enseñando. ¿Ok? Debemos evitar los dos extremos cuando entramos al estudio de este curso. Porque básicamente podemos inclinar nuestro corazón a estos dos extremos que la Biblia lo condena. Uno, ¿ok? El encontrar un demonio en todas partes. O sea, todo es demonio, este es un problema demoníaco, esto. No. O sea, tampoco podemos ir
y ser cazafantasmas, como he puesto ahí la foto, ¿no? No. Hay problemas que son espirituales si es que tú abres las puertas, ¿no? En la Biblia claramente dice que algunas enfermedades fueron provocadas por demonios, ¿ok? Ahí están los evangelios clarísimos, ¿no? Hay otras, no, que no fueron provocadas por demonios, que eran enfermedades naturales, y otras fueron para la gloria de Dios. Como por ejemplo, en Juan vemos el relato del ciego de nacimiento, ¿no? No es que pecó él ni sus padres, como dice el texto, ni tampoco tenía un problema de endemonización. Esa enfermedad fue hecha para la gloria de Dios, ¿ok? Pero en los evangelios vemos que hay enfermedades que son causadas por demonios. Entonces, tenemos que ser muy sabios, ¿ok? Tenemos que ser muy sabios para discernir. Esto es temas espirituales, entonces tenemos que aplicar el discernimiento. No todo es demoníaco, hay cosas que son naturales. ¿Cuándo yo puedo sospechar que algo es demoníaco? ¿Ok? O sea, cuando alguien viene a mi consejería y me dice, tengo esta enfermedad, no sé qué tengo. Bueno, ¿y qué pasa? Ah, no comes a tus horas. Ah, bueno, come a tus horas. Pues. No tengo que darle más vuelta al asunto. Pero si alguien me dice, desde que me fui, por ejemplo, ¿no? Desde que me fui al curandero, o desde que me fui, no sé, a practicar otra cosa, otros elementos, ahí yo puedo parar la oreja, ¿no? Cuando a mí, porque he tratado casos un montón en que me dicen, me recuerdo de una chica que me dijo que había terminado con su enamorado y estaba muy triste, ¿no? Llegó a la consejería muy triste. Y le dije, ¿qué pasó, hija, no? No, terminé con mi enamorado y que esto... Pero estaba súper deprimida la chica. Entonces yo tratando de animarle, le decía, bueno, hija, las cosas a veces no funcionan así, no es parte de la vida, ¿no? Dándole ánimos, ¿no? Sí, pastor, pero a raíz de eso, no sé qué me pasó. Miren, creyente. O sea, por eso digo, son esos 5 minutos que como que le pasó al David, también al rey David, ¿no? Pero fue un chamán, me dice. ¿Qué? ¿Y qué pasó? Le digo. Me dio a tomar un brebaje, una pócima. ¡Pluc! Se lo tomó. Y de ahí empezó a tener problemas de depresiones fuertes. Y cuando estoy conversando con ella, de pronto le digo, bueno, vamos a orar, y se manifiesta el demonio. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ahí yo ya tengo, pues, elementos para decir, esto es un problema espiritual, ¿no? Como si alguien me viene y me dice, tengo un problema gastritis y me trae ahí su endoscopía, pues no, por ningún momento le voy a decir que tengo un problema espiritual, ¿no? Es un problema que tienen que tratarlo los médicos, ¿no? Entonces, o sea, hay que ser sabios y en ese sentido no todo, pues, cae en esa categoría. Pero también tenemos que, por así decirlo, evitar el ignorar el tema por completo, ¿no? Como la foto ahí Frodo en el parque leyendo su libro y bueno, no, acá no pasa nada, yo puedo hacer lo que quiero, yo puedo ver las películas que quiero, al fin y al cabo, a mí no me pasa nada porque soy hijo de Dios. Tampoco es así, ¿ok? Yo he tenido casos en consejería en las cuales venían creyentes perturbados, y hasta algunos endemonizados, por ver películas de terror. El Exorcista, Sao, que no sé qué, que esto, el otro, y decía, pero hija, o sea, ¿quién te dijo que eso está bien? ¿Dónde has aprendido en la Biblia que tú puedes entrar a este mundo espiritista, ocultista, y ver todo esto? No, ¿verdad? La Biblia no enseña eso. Entonces, son las puertas y las licencias que nos damos porque somos creyentes fuertes, maduros. Mentira, ¿ok? Hay cosas que tenemos que ir cortando en nuestras vidas. Un cuidadoso estudio de las epístolas de Pablo revela muy pronto la profundidad del conocimiento que el Espíritu Santo trajo al apóstol en lo concerniente a la necesidad de entrar en la lucha espiritual sabiamente. Ahora, no es que yo entro a la lucha espiritual, la loca, y agarro mi Biblia, ¿no? Y me voy a luchar. No, no es así tampoco. Tampoco se trata de que tiene que ser un súper entrenamiento de 1 año, 2 años, y que tienes que tener la Biblia en la mente toda y que no debes de pecar. No, tampoco es eso.
Pero la Biblia nos enseña, Pablo, a través de las epístolas, y toda la Biblia en realidad nos enseña cómo nosotros debemos entrar en esta lucha espiritual sabiamente. Sabiamente. ¿Ok? Efesios 6:12, ya vamos a leer Efesios 6:12. Vamos a Efesios 6:12. Vamos a ver. Dice acá, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Y dice el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. O sea, ¿cuál es el propósito de fortalecernos en el Señor? ¿Cuál es el propósito de que tomemos toda la armadura de Dios? El propósito es que después de las luchas terminemos firmes, plantados en Cristo. De repente podemos estar ahí, como es una batalla ahí sucios, nos han dado un golpe por ahí, pero estamos firmes. ¿Ok? Entonces, tenemos que entrar de manera sabia y sabiendo que yo no estoy luchando contra personas, estoy luchando contra principados, no dice potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. O sea, hay ahí detrás espíritus demoníacos que están perturbando. ¿Ok? Entonces yo tengo que empezar a luchar, a pelear, ¿correcto? ¿Qué dice acá? Ay, ¿qué pasó acá? Ok. La habilidad de un creyente para gozar de los altos beneficios espirituales expuestos en los primeros 5 capítulos y medio de Efesios depende que sea fuerte en el Señor y en la lucha efectiva contra Satanás y su reino. ¿Ok? Es decir, acá he puesto esta foto, ¿ok? Yo como voy a la batalla, yo no puedo ir a la batalla, ¿ok? Sin mi casco, sin mi espada, sin mis pechos, ¿no? Sin tener la armadura correcta para luchar, ¿no? Bueno, en esa época pues se ponían su casco, su pectoral, etcétera, etcétera. Ahora un soldado no puede ir a la batalla pues con una cuchilla suiza, ¿no? Chiquitita, ¿no? Ahí voy a pelear con eso. Imposible, pues, ¿no? Eso sería una locura. Tienen que ir con sus armas, tienen que ir con sus lentes binoculares especiales, ropa especial si es invierno, si es un clima frío o es un clima de la selva, ¿no? Con su medicina, su agua, saber cómo administrarla. Ok, para entrar a la lucha espiritual, debo entrar como Dios dice que entre. ¿Y cómo Dios dice que entre? Uno, creyendo su palabra. Pero para yo tener la palabra acá, ok, en ese momento, yo debo estudiarla. O sea, algo que no debemos dejar es el estudio de la palabra. Es decir, yo tengo que comerme la Biblia, la teofagia, lo que se conoce Ezequiel, ¿no? Cuando le da el rollo a Dios y se lo come, dice que era dulce y después en su estómago se volvió agrio por las profecías que traía, ¿no? El libro. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que leer la palabra de Dios. O sea, este año me acabo la Reina Valera, el próximo año me compro la NBI, el próximo año me compro la Peshita y empiezo a coleccionar Biblias porque tienen diferente traducción y puedo ser más sencillo en la interpretación, el entenderlo, ¿no? Entonces, si yo quiero tener una posición firme, tienen que conocer la palabra de Dios, porque es la manera en que yo conozco a Dios, qué es lo que Él desea de mí, qué es lo que Él quiere de mí, y es la manera como Jesús venció. ¿Ok? Entonces, tenemos que entrar sabiamente a esta batalla. Si nosotros entramos por emoción, si entramos, ya voy a liberar, que esto, el otro, olvídense. Se están metiendo a camisa de 11 varas, ¿ok? Uno tiene que entrar, no siendo perfecto, evidentemente, pero sí preparándose, ¿no? O sea, porque esta es una guerra. Entonces, estudio mi palabra, ¿no? La leo todos los días. Ya, no tengo una hora para leer, pero ya, lo que sea, la leo 20 minutos, media hora, 40 minutos ahí. Y así poco a poco voy acabando cada libro de la Biblia. Qué lindo, ¿no? Voy conociendo a mi Señor. Ya, ¿no? Oro. Separo un tiempo de oración al día. No solamente oro todo el día en la combi, en el carro, no. Tengo un tiempo de comunión con Dios donde le expreso mi corazón. Separo ese tiempo especial con Él. Luego estoy cantando, alabándole, ¿no? Porque justamente es interesante que en Efesios, cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo, que está en tiempo imperativo y debe estar en tiempo presente porque tiene que ser algo continuo, ¿ok? Abajo de todas esas indicaciones, Pablo nos dice cómo ser llenos, nos dice cantando salmos,
alabanzas al Señor. Entonces, ¿cómo está mi adoración al Señor? ¿Ok? Entonces, hay miles de maneras, bueno, hay varias maneras en que la Biblia nos enseña cómo tener esa comunión con el Padre, con el Hijo y con su Espíritu. Entonces, como creyentes, tenemos que practicar eso, si queremos estar fortalecidos en Él y en el poder de su fuerza. Lo malo es que a veces las muchas obligaciones, el afán de este mundo, que muy sutilmente entra en la iglesia y en nuestros corazones, queremos más éxito, queremos más dinero, queremos una mejor casa, queremos un mejor carro, queremos mejor esto, que yo no digo que esté mal, ¿ok? Pero tenemos que acordar que en la parábola del sembrador, cierta semilla que cayó entre espinos, ¿ok? Se ahogó. Y Jesús dice, son las preocupaciones y las riquezas de este mundo. Entonces, si tu trabajo, todo o lo que te dedicas, ¿ok?, es más importante que tu tiempo de oración, que tu tiempo de comunión con el Señor, de estudiar la palabra, entonces para la oreja. O sea, ten cuidado ahí, ¿no? Porque algo no está andando bien, porque Jesús más bien enseña todo lo contrario, ¿no? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, no te preocupes. Nos quedamos sin trabajo por la pandemia, no te preocupes, Dios de alguna manera suple las cosas. Yo podría contarles todo lo que hemos hecho en esta pandemia, yo me quedo así, Dios me ha dejado con la boca abierta, con los ojos salidos, ¿no? Porque tenemos que buscar primero su reino. ¿Ok? Entonces, sigamos acá con la diapositiva. Entonces, vamos a ir captando, viendo qué nos está enseñando la palabra de Dios. Dice así, sentimientos subjetivos, ¿no? Sentimentalismo, deseos emocionales y una sinceridad ferviente no son suficiente armamento contra Satanás. Satanás lo ve y dice, fuera, no sirve. ¿No? Tus sentimientos nunca te van a llevar a ganar una victoria. ¿Ok? Solo es vencido ante la autoridad que el creyente tiene a través de su unión con el Señor Jesucristo y la verdad absoluta de la palabra de Dios. O sea, ustedes y yo tenemos que creer que cuando la Biblia dice que yo estoy unido en Cristo, yo estoy unido con Cristo. O sea, cuando Jesús dice, el Padre está en mí, ¿ok?, y yo estaré en ustedes. O sea, son doctrinas posicionales que se conocen, ¿no? O sea, cuando dice, por ejemplo, que se nos ha aplicado toda la obra de la crucifixión, se nos ha aplicado toda la obra de la resurrección, de la glorificación. O sea, yo tengo que creer cuál es mi posición en Cristo. Entonces, cuando yo tengo esos conceptos en mi mente bien entronizados, bien clavados, nadie me mueve. O sea, nadie me va a mover, porque mi roca firme es Cristo. ¿Ok? Pero lo que sucede o lo que nosotros los pastores vemos en las consejerías es que falta mucha Biblia en el pueblo, en la grey. O sea, no leen la Biblia. No invierten en comprarse un libro cristiano. A ver, ya, de repente no conozco muchas cosas, pero a ver, me compro un libro, no sé, por así decirlo. No estoy hablando que se compren libros de historias, ¿no? No tengo nada contra esos libros, pero habla más de experiencias, ¿no? Voy a dar algunos nombres, discúlpenme, ¿no? Pero lo digo con la intención de que ustedes se eduquen en esto, ¿no? O sea, por ejemplo, el abrazo del Padre, de rodillas, ¿no? Que son algunos cantantes, que cuentan sus experiencias, que está bien, pero cómprense libros de teología, ¿no? O sea, quiero aprender qué me enseña la palabra de mi posición en Cristo. ¿Qué enseña la palabra del hombre? ¿Qué enseña la palabra en cuanto a su salvación? ¿Cómo se salvan en todas las edades? Por fe. Entonces, voy nutriéndome de la Biblia. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante, hermanos. Sigamos por acá. La verdad absoluta de la palabra de Dios. Es decir, tenemos que tener la Biblia en la mente, no en el corazón. La palabra de Dios afirma que nos enfrentamos contra enemigos sin igual que buscan derrotar la vida espiritual de los creyentes. ¿Ok? O sea, estos enemigos están buscando destruirte. ¿Ok? O sea, Satanás está buscando que tu vida acá como creyente sea lo más miserable posible y que no goces de las riquezas que el Señor Jesucristo ya ganó para nosotros. Y cuando me hablo de riquezas, hablo de lo espiritual, ¿no? O sea, el ser hecho hijos de Dios, la llenura de su Espíritu Santo, el sello de su Espíritu Santo, ¿no? El hecho de que yo sé que Dios me ama, que me ha salvado aún antes de la fundación del mundo, cuando, como enseña Efesios, y yo digo, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo que si no estaba ni creado Dios me amó en la eternidad?
todo eso se van arraigando aquí en el corazón, ¿correcto? Entonces, normalmente hablamos de estos tres enemigos, como el mundo, el diablo y la carne. ¿Ok? Estos tres enemigos van a buscar. A ver, vamos a conectar ese micrófono. A ver, vamos a meterme por acá. Vamos a conectar ahora sí. Estos tres enemigos buscan destruir nuestra comunión con Dios y que nuestra vida sea miserable acá. ¿Ok? O sea, que no gocemos de nuestra posición en Cristo. ¿Correcto? Entonces, estos tres enemigos son bravos. O sea, no hay que subestimar el poder del mundo, el poder de la carne y el poder del diablo. ¿Por qué? Porque actúan en conjunto. Cada uno de estos enemigos juega un papel único y especial en la lucha contra los creyentes. O sea, cada uno toma, digamos así, juega un papel único para destruir al creyente, pero, ¿ok? Estos enemigos, cuando logran juntarse, como lo voy a explicar en un momento, forman una sinergia. O sea, se hacen mucho más fuerte. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado ahí. Y he puesto justamente esta foto para que ustedes lo vean. ¿Ok? La pregunta que les hago a ustedes. ¿Ya vieron la foto? Vamos acá a hacer una pregunta. La hechicería. ¿Es un pecado de la carne, según la Biblia? Gálatas 5. ¿Es un pecado de la carne? ¿Sí? ¿Cómo dice Patricia? Sí, ¿verdad? O sea, a ver, vámonos a Gálatas capítulo 5, ¿ya? Para que ustedes vean, ¿ok? Capítulo 5, las obras de la carne y las obras del espíritu. Versículo 19, ¿ok? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, codicia, lascivia, idolatría, hechicería, ¿ok? Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envías. Les voy a leer cómo se lee este pasaje en la iglesia cristiana. En la iglesia cristiana, cualquier iglesia angélica, ¿ok? Les voy a decir cómo lo leen los hermanos y a veces también nosotros los pastores. ¿Cómo leemos estos pasajes? Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, ¿no? Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. O sea, nosotros ¿qué hemos hecho? Hemos clasificado los pecados, ¿ok? Porque como vemos las consecuencias, unos son más grandes que otros, pero la Biblia dice que todas son obras de la carne. Entonces, ¿cómo se debe leer este pasaje en la iglesia? Es decir, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas. O sea, no debemos clasificarlos, porque todas son obras de la carne, nacen de la carne. Entonces, es tan malvado un adulterio como una envidia. Es tan terrible el pecado de hechicería como el pecado de enemistad. O sea, Pablo cuando escribió esto no hizo una categorización de los pecados. Él dijo, estos son pecados y son obras de la carne, no lo practiquen, no lo hagan. Entonces, estamos viendo que el pecado de hechicería es un pecado de la carne, o sea, nace en la carne. Entonces, nace en el primer enemigo que es la carne, ¿ok? Ese deseo, ¿no? A veces malsano de quiero saber qué hay más allá, ¿no? ¿Cómo puedo controlar, tener poder? Pero ese pecado de la carne, ¿ustedes creen que cuando uno empieza a entrar en ese mundo, no entra el otro enemigo que es el reino espiritual maligno, o sea, Satanás y sus demonios? Claro que sí. Si ese es ¿no? Su hábitat. Entonces, miren, un pecado que empezó por la carne ya tiene otro componente, el segundo componente enemigo, que es el reino demoníaco. ¿Ok? Es el reino demoníaco. Luego, ok, Renato, ok. Luego,
¿Cómo entra el mundo ahí? El pecado del mundo, o sea, el mundo, mi enemigo el mundo, porque el mundo me lo ofrece ¿en dónde? En internet, me lo ofrece en un chamán de la esquina, me lo ofrece en los periódicos horóscopos, o sea, se dan cuenta que al final nuestra lucha es una lucha multidimensional contra el pecado. O sea, cuando yo lucho con mi carne, es el principio de la lucha, pero si yo empiezo a avanzar y a dar riendas sueltas a eso, créeme que va a venir el enemigo espiritual. Y de ahí el enemigo mundo te va a empujar a eso, ¿no? El internet, puedes ver pornografía, tienes acceso a una revista, o sea, el mundo te va a empezar a jalar a eso. Entonces, es por eso que nosotros acá, en la diapositiva, hablamos, ¿ok?, de nuestros tres enemigos, la carne, el mundo y el diablo. Y hablamos, bueno, en teología se habla de la lucha multidimensional del creyente contra el pecado, porque nosotros nosotros luchamos en estas tres dimensiones. O sea, estos tres enemigos vienen y atacan. A veces puede venir un golpe por un lado y ahí queda, pero a veces viene por un lado, viene por el otro lado, viene por el otro lado y estamos en esa lucha. Por eso nosotros tenemos una lucha multidimensional contra el pecado. ¿Ok? Estos tres enemigos nos quieren derrotar y hay que tener mucho cuidado. Filipenses 3:20. ¿Ok? Filipenses 3:20. ¿Qué nos dice Filipenses 3:20? A ver, vamos a Filipenses 3:20. ¿Alguien lo puede leer porque la voz a veces ya... Hoy día estuve dictando un curso también en la tarde. ¿Alguien me puede ayudar con Filipenses 3:20? Y con Juan... Sí. A ver, y con Juan, otra persona con Juan 1:12. A ver, primero Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Perdón, 3:20 creo que no era. Espérate, voy a decir que... Sí, 3:20, ahora sí. Sí, Filipenses 3:20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo. Muy bien, gracias Silvia. ¿Y Juan 1:12? Juan 1:12 dice, a ver, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, hermanos, está clarísimo los pasajes. Tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo somos, ok, ciudadanos celestiales. Somos, como dice la palabra, ¿no?, extranjeros, ¿verdad?, y peregrinos por este mundo. Pero nosotros somos hijos de Dios. Somos ciudadanos celestiales. Ustedes pueden imaginar, a mí no me entra, en la cabeza todo este concepto, o sea, lo entiendo, pero en todas sus dimensiones soy hijo de Dios. Soy ciudadano del reino. O sea, es tremendo. Y cuando yo empiezo a vivir con ese conocimiento en mi cabeza, soy hijo de Dios. Soy ciudadano del reino, entonces mi vida empieza a buscar las cosas del reino. Una de las cosas que el año pasado el Señor puso en mi corazón es, Weider, haz tesoros en el cielo. Hay un pasaje que dice Jesús, ¿no? Hagan tesoros en el cielo, no aquí en la tierra, donde la polilla no malogra y el ladrón hurta, dice, ¿no? Hagamos tesoros en el cielo. ¿Cómo hago tesoros en el cielo? Puede ser de 1000 formas tesoros en el cielo. Pero compartiendo la palabra a alguien, ayudándole a alguien, ofrendándole a alguien, o sea, puedo hacer 1000 formas, ¿ok? Pero que nuestro corazón esté allá, porque somos ciudadanos del cielo e hijos de Dios. Entonces mi vida tiene que comportarse de esa manera, tengo que llevar mi vida a esa manera. Ok, sigamos por acá. El creyente es un ciudadano del cielo y es un hijo de Dios y su heredero. Este hecho nos convierte en enemigos del mundo, de Satanás y la carne. O sea, cuando nosotros fuimos hechos hijos de Dios y ciudadanos del cielo, automáticamente nos convertimos en enemigos de estas tres, del mundo, de Satanás y la carne. O sea, si tú eres creyente, así por más no quieras entrar a la lucha, ya estás en la lucha, ya estás en el combate por ser hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, es importante esto. La milicia terrenal, ¿ok?, se prepara de manera muy disciplinada y cuidadosa. O sea, ustedes ven a los comandos, ¿no?, a los FOES, a los Marines de Estados Unidos, ¿cómo se preparan? O sea, es una cosa de disciplina.
cuánto más esfuerzo personal requerirá nuestra preparación para afrontar a nuestros enemigos espirituales como el mundo, la carne y el diablo. O sea, tenemos que disciplinarnos, hermanos. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que separar el tiempo para estar con nuestro Señor. O sea, que esa sea nuestra meta. Si bien no podemos descuidar nuestro trabajo, es evidente que no podemos hacerlo, pero no puede ser el primer lugar en mi vida. Lo que tiene que ser el primer lugar en mi vida tiene que ser Dios. ¿Ok? Voy terminando. Es vital que tengamos respuestas bíblicas o doctrinales a preguntas básicas tales como: ¿de qué modo soy consciente del intento del mundo de acoplarme a su molde, en su molde, y de qué forma puedo vencer al mundo? La presión, ¿no?, del mundo, en la universidad, en el colegio, si no es cristiano, también es cristiano, ¿no? En el trabajo, o sea, ¿de qué manera el mundo quiere que yo me amolde? ¿Cómo puedo neutralizar las obras de mi carne? Ya, ok, el mundo está ahí, ahora, ¿qué dice Romanos 7? Que el pecado muere en nosotros. ¿Cómo yo puedo vencer a la carne? ¿No? Este deseo que está en mis miembros, ¿correcto? Que habla Romanos capítulo 7, 17 en adelante me parece, y que Pablo termina diciendo, gritando, ¿no? Es el grito paulino, ¿no?, que se conoce en Romanos, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque nadie peca fuera del cuerpo, ¿ah? Ojo, nadie de nosotros peca fuera del cuerpo. Todos pecamos con el cuerpo. O sea, a ver, si un hombre un marido le quiere pegar a su esposa, lo hace con la mano. O sea, su cuerpo es un instrumento de pecado ahí. Por eso Pablo dice, no presentéis vuestros cuerpos como instrumentos al pecado. Ok, entonces, yo quiero golpear a alguien, tengo que utilizar mi cuerpo. Si yo quiero odiar a alguien, ¿qué utilizo para odiar a alguien? O yo odio en el abstracto. Utilizo mi mente, utilizo mi alma, mis sentimientos, que es parte de mi cuerpo. Por eso Romanos capítulo 12 dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Ok? O sea, no dice presenta tu espíritu, presenta tus emociones, dice tu cuerpo, porque nadie peca fuera del cuerpo. Una vez alguien preguntó, ¿y aquellos que hacen viajes astrales y salen de su cuerpo, cómo pecan? ¿No pecan fuera de su cuerpo? No pecan fuera de su cuerpo, porque utilizan su cuerpo, ¿ok?, parte de su cuerpo, con una conexión demoníaca para hacer esos viajes astrales. Nadie puede disociarse de su cuerpo sin morir. Porque la muerte, bíblicamente, la muerte es de thanatos, en el griego, ¿ok? Y de thanatos significa separación, ¿ok? Separación de Dios, ¿no? Entendemos. Pero muerte en la Biblia es de thanatos, que es separación, es decir, la parte inmaterial, en el contexto judío, la parte inmaterial se separa de la parte material, pero no es inexistencia. ¿Ok? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que este cuerpo, dice Pablo, ¿no? Golpeo este cuerpo, lo disciplino y lo someto, no habiendo yo sido heraldo, venga a ser descalificado. ¡Qué tremendo! Si Pablo dijo eso, imagínense nosotros, hermanos. Si Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, me disciplino, porque no siendo yo heraldo, venga a ser descalificado, imagínense. ¿De qué manera puedo reconocer las tentaciones y pruebas de Satanás y sus demonios, lo que puede acabar con estos esfuerzos destinados a destruirme? Ok, muy bien. ¿Cómo vamos a ver esto? Con la palabra. O sea, nuestra herramienta de trabajo aquí va a ser la Biblia. Todo lo que se va a hablar acá va a ser la Biblia. Vamos a poner algunos ejemplos de nuestra experiencia en la pastoral, porque también es algo rico, ¿no?, que se nos ha permitido vivir, pero todo acá tiene que basarse en la palabra. Si no, no tiene sustento, ¿ok? Bien, antes de darles este testimonio, este relato real, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y me faltan 2 diapositivas y termino, hermano, así que voy a tratar de correr un poquito para respetar el horario. ¿Alguna pregunta hasta ahí de lo que hemos visto? Que esta es una perspectiva de la lucha espiritual bíblica, ¿no? Muy bien, si está todo claro, entonces voy acá. Voy a ver, sí, Sí, Alejandro. Sí, una consulta. Al inicio de la clase comentabas de que los cristianos no están
poseídos, no somos posesión. Que no son de que sí lo son. El nombre natural, ¿sí lo es? Ah, no, tampoco. Buena pregunta. Cuando, cuando hablamos, sea creyente o no creyente, o sea, para la Biblia, la endemonización puede ser para cualquier persona, para cualquier ser humano, ¿ok? No quiero adelantarme a la exégesis que vamos a hacer más adelante, pero si es un no creyente, tampoco se puede hablar de posesión, porque ustedes acuérdense que el ganadero, ¿ok? Mateo, creo que es Mateo 8, si no me equivoco, el endemoniado de Gadara que tenía una legión, ¿ok? No era creyente, pero también ahí la Biblia no traduce como posesión, traduce como endemonización. Entonces, para cerrar el concepto, sea creyente, o sea, que alguien vaya a la iglesia, o no creyente, ¿ok? No significa, no se puede hablar en ningún caso de posesión, sino el término bíblico es endemonización para las personas en general, ¿ok? Entonces, eso tiene que quedar claro. El término bíblico para un problema espiritual demoníaco es endemonización, no es posesión, sea creyente, sea no creyente, sea musulmán, sea lo que fuese, el término bíblico es endemonización, ¿ok? Y no tiene nada que ver si es creyente o no creyente allá, sino es la palabra técnica que utiliza la Biblia para describir que una persona tiene un problema espiritual demoníaco. Bien, muy buena pregunta, Alex, porque creo que eso no había enfatizado en ese punto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta antes de ir al relato? A ver, ¿quién? O se habló un micrófono de casualidad, creo. Bien, entonces, si no hay una pregunta, entonces vamos a pasar acá a este relato. Voy a tratar, en la medida de lo posible, que siempre después de una clase ponerles un relato, un caso, no necesariamente que yo lo haya vivido, pero que sí lo conozco, ¿no? Dice, testimonio. Ahí hemos puesto una foto de incógnito, ¿no? Dice, hace ya varios años que conduje, no estoy hablando de mí, ¿ok? Estoy escribiendo acá lo que se me ha contado, por así decirlo, ¿ok? Hace ya varios años que conduje a una joven de unos 20 y tantos años al conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Ajá, o sea que este pastor había llevado a los pies de Cristo a una jovencita. Ella estaba radiante con su nuevo gozo y paz encontrados a través del Señor Jesucristo. Como todos, ¿no? Cuando nos hemos convertido al primer amor, ¿no? ¡Ay! Todos estamos ahí felices y debe ser algo continuo. Algunos pecados y problemas con pesadillas y temores desaparecieron inmediatamente, ¿no? Entregó su vida a Cristo y los problemas espirituales que tenía fueron poco a poco descendiendo. Ella fue liberada en Cristo. Sin embargo, por descuido y por la propia elección de la chica, el adecuado seguimiento y el detenido afianzamiento en la palabra de Dios no fueron logrados. ¿Ok? Es decir, después de una liberación, el pastor, ¿no? El líder, el que está liderando esto, tiene que haber un acompañamiento para que esa persona logre establecerse en su posición en Cristo y un conocimiento de la palabra, porque si no, ustedes saben que Mateo, Jesús dijo, cuando un demonio es expulsado de una persona, se va a lugares desiertos, empieza a vagar y de momento dice, regresaré a la casa donde me boté, que estará barrida, bonita, y trae 7 peores que él, ¿ok? Entonces dice, no fueron logrados. Ella vivía a cierta distancia de la iglesia y después de varias semanas su asistencia llegó a ser muy notable de su vida antes. Puede llegar, a ver, acá creo que escribí mal. Ella llegó a ser muy notable su inasistencia y continuó en este caso, ¿no? Sin ir a la iglesia. Los pecados carnales eran tolerados y excusados con despreocupación. Ajá, ya hemos visto Gálatas 5, ¿ok? Y ahí vamos a hacer un estudio más adelante de ese pasaje que es muy rico. Un año más tarde, esta chica volvió a mi estudio buscando consejo. No perseveré, pastor, dijo ella. Fue maravilloso al principio, pero ahora mis problemas son mucho peores que antes de que recibiera a Cristo. Mis pesadillas son más horribles que nunca y tengo miedo todo el tiempo. Me temo que esto no funciona conmigo. ¿Ok? Ok. Nosotros, los pastores, ¿ok? Y los líderes también seguramente, ¿cuántos casos hemos escuchado de hermanos de la iglesia que vienen a nosotros y nos dicen, no puedo, me pasa esto, tengo miedo,
me pasa esto, el otro, no puedo dormir, etcétera, etcétera. ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué soy así? ¿Ok? Es porque están descuidando su vida espiritual y porque están permitiendo que a través de los pecados carnales haya influencias en sus vidas que no les van a permitir vivir en la libertad de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice este ejemplo de esta niña? Tenemos que ser diligentes, tenemos que ser cuidadosos. La palabra de Dios tiene muchas advertencias, ¿pero por qué? Porque nos ama, porque quiere que sus hijos vivan en esa libertad, en esa vida abundante. Pero lamentablemente vemos que en la iglesia, en algunos casos, a veces en muchos, ¿ok? Esa vida cristiana normal que habló Watchman Nee, hay un libro muy bueno de Watchman Nee, La vida cristiana normal, ¿ok? No se da. Entonces, yo tengo que examinar, ¿ok? Primero yo, o sea, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué áreas en mi vida tengo que rendir a Cristo? Tengo que decir, Señor, reina, entronízate, sé Señor también de esto, ¿verdad? Entonces, acá nos está dando el ejemplo de no podemos ser descuidados, ¿ok? No podemos ser descuidados. Tenemos que esforzarnos, ¿ok? Y por último, quiero presentarles esta diapositiva de acá, que dice, el mundo, el diablo y la carne deben ser desafiados y derrotados por la victoria ganada para nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, no tenemos por qué vivir siendo esclavos del pecado, imposible. No tenemos por qué vivir siendo esclavos del mundo y mucho menos del mundo demoníaco, malvado, espiritual. No tenemos, porque Cristo dio hizo esa victoria. Y cuando uno lee Hebreos, es tan precioso cuando uno lee Hebreos y uno entiende cuando dice que Cristo clavó en la cruz la acta que era en contra de nosotros. Y evidentemente Pablo está tomando términos jurídicos de lo que nos habla y enseña Romanos, ¿verdad? Porque ahí habla de la reconciliación, justificación, términos jurídicos de Pablo, de la época, ¿ok? Que nos está enseñando que a través de los pecados ahí, había una acta que era contraria a nosotros, que Jesús lo destrozó. Pero cada vez, y esto es para que ustedes sean conscientes de esto, cada vez que yo peco y que persisto en ese pecado, yo estoy dando derechos legales al enemigo. Ojo, y esto los que estamos en liberación lo vemos, ¿ok? Cuando el demonio no quiere salirse es porque hay derechos legales ahí que la persona a través de los pecados carnales está dando está cediendo, como nos mencionaba Milagros, ¿no? Está cediendo ese territorio. No deis lugar al diablo. Está cediendo territorio. Entonces, cuidadito, cuidadito. Bien, aquí terminaría la clase. He tratado en esta primera clase, dar un brochazo, por así decirlo, una pincelada a qué es lo que la Biblia nos enseña con respecto a la perspectiva en nuestra lucha. En las siguientes clases vamos a ver algunos detalles puntuales, como estos tres enemigos, ¿ok? Desde un punto de vista hermenéutico y exegético, para que ustedes vean, ¿ok? Desde de estas herramientas, ¿qué nos está enseñando la Biblia? O sea, hoy han aprendido, por ejemplo, que el cristiano no peca en presente, que solamente tiene abogado en Cristo el creyente que peca en auristo, o sea, que no vive en el pecado, que no es una práctica, ¿ok? Y esto cambia toda nuestra manera de ver la Biblia, ¿ok, hermanos? Si alguien quiere dar un comentario o alguna pregunta, este es el momento. Nos quedan 9 minutos para las 10 y podemos de repente ir conversando aquí, ¿no? Yo quería preguntar, Hermana Erika. acerca de la endemonización, ¿no? Ya no es posesión de niños, que muchas veces se dice que ciertas películas, videos o cosas abren puertas para que ellos puedan ser, bueno, demonizados o no sé cómo se llamaría la palabra. Claro. Sí, sí. O sea, a ver, yo les voy a contar uno de los casos que yo he atendido en la consejería pastoral. Un día me vino en un caso una jovencita, porque yo era pastor de jóvenes en aquel entonces, y me dice, pastor, tengo problemas. Sí, la verdad, uno se sentaba y la veía ahí y se notaba que tenía algunos problemas, ¿no? O sea, algo acá no anda bien, ¿no?
Bueno, pero ¿qué tienes? No, que tengo mucho miedo, no puedo dormir bien, que esto, que lo otro. Ah, bueno, ok. Bueno, pero ¿por qué tienes miedo? O sea, tenía que escarbar cuál era el problema, ¿no? Y me había dicho, lo que pasa es que yo veo películas de terror. Y ahí paré la oreja, dije, un momentito, espérate. ¿Dónde en la Biblia dice que el cristiano puede ver películas de terror? Más bien se nos insta a no buscar las cosas pues ocultas, malas, ¿no? Le dije, estás mal, le dije, o sea, tú no, o sea, no hay forma de que tú estés haciendo eso, le digo. Y cuando empecé a orar, se manifiesta el demonio. O sea, había entrado a través de una película. ¿Y qué película era? Yo no veo películas de terror, nunca he visto, gracias a Dios nunca me han gustado. Esta película me recuerdo porque me impactó, ¿ok? Porque yo tampoco decía, ¿cómo es esto? Decía, ¿no? O sea, cuando uno va aprendiendo en el ministerio, ¿no? Y había visto la película Saw. Nunca la he visto. Yo realmente no sé ni de qué trata, ¿ok? A veces cuando estoy ahí en el celular, ¿no? O las propagandas en la televisión, ¿no? A veces nos pasan, ahí sale Saw y ya me di cuenta que eran juegos diabólicos, no sé qué era, algo así. Pero nunca la he visto y nunca me ha llamado la atención ver. Y necesité una liberación por ver esto, ¿ok? ¿Qué pasó? Se liberó, quedó muy bien, chévere. Le dije, hija, no veas películas de terror. Quítate esa mala práctica. Ese es un pecado de la carne. Estás alimentando tu carne ahí, ¿no? Ese deseo, ¿no? Por lo oscuro. Olvídate de eso. Después de un mes, estaba en la iglesia, los jóvenes, que todo bacán. Después de un mes, me viene y me busca. Pastor, tengo miedo otra vez. Tengo esto, el otro. Dije, ¿qué pasó? Le dije. Vi otra vez una película de terror. O sea, volvió a dar lugar al enemigo. Y ahí sí yo fui bien bravo con ella, ¿no? Le dije, mira, esto no es un juego. O sea, no es un juego porque evidentemente nosotros, los que estamos al otro lado, nos cansamos, es una lucha, o sea, terminamos exhaustos, ¿verdad? Porque es una lucha espiritual. Entonces le dije, mira, esto no es un juego, ¿ok? O sea, acá no es que me libero y después hago otra vez lo mismo y regreso, ¿qué? O sea, esto no es un juego, te estás atando tú. O sea, el mal no es para mí, es para tu propia vida. ¿Ok? Entonces no puedes jugar. Y había que enseñar otra vez. Mira lo que dijo Jesús en Mateo, que cuando dejas la casa limpia, etc. O sea, tú tienes que llenar tu vida con Dios, no con cosas que no glorifican a Dios. ¿Ok? Entonces, sí, hermana Erika, en esos casos yo he visto en la consejería pastoral que ha habido problemas de endemonización, de problemas espirituales por ver películas de terror. He tenido un caso de una chica que había visto la saga Crepúsculo, ¿ok? Que hablan ahí de hombres lobos y en un romance de un humano con un lobo, con un hombre lobo, o sea, vampiros y todo eso. O sea, si se dan cuenta, Satanás está trabajando mucho en la juventud, ¿no? Con películas, series, Sabrina la Bruja, y que todos los jóvenes los ven, ¿no? Y hasta en la iglesia a veces unos jóvenes los ven. O sea, tenemos que tener cuidado. El enemigo es muy astuto, ¿no? Y sabe por dónde va a agarrar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, la música, los programas que ven, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermana. Una pregunta. Milagro, sí. Sí, y como tú dices, ¿no? Sutil. Y no solo los jóvenes, o sea, por ejemplo, tú empiezas a ver algo en Netflix, pero un ejemplo, ¿no? Películas de violencia extrema, donde te acostumbras a ver sangre, muertos, palabras, hechizos, y lo continúas viendo. Yo lo digo porque yo sí lo identifico y gracias a Dios, o sea, en ese no es mi rollo, pero sí siento que lo normalizamos. Entonces, entre los mismos cristianos a veces conversan, no, oye, vi tal serie que lo máximo, que no sé qué, no sé cuánto. Y no te das cuenta que poco a poco va, como te digo, ¿no? O sea, dejando puertas abiertas, porque es muy sutil, muy sutil, pero notas que ahí pues no hay nada, y al contrario, ¿no? Y eso es lo que el enemigo está buscando, porque ¿qué dice Pablo? Que en los postreros días habrán hombres malvados, ¿cómo es la palabra que utiliza? Hacedores de maldad, sin afecto natural. Entonces, se tendrán la conciencia cauterizada. Entonces, ¿qué nos está llevando todo este sistema? A normalizar,
la violencia, a normalizar el odio, la envidia, o sea, a normalizar esos pecados de la carne que bueno, antes, hace muchos años atrás, se veían como escándalos, ¿no? Pero ahora no, ahora es normal, pues, ¿no? Que le saque la vuelta, que el joven esté con una, con dos, con tres, y cómo va esa conciencia, se va cauterizando. O sea, ya veo normal. Ya no me afecta, ¿ok? Ver cómo un accidente ya no me afecta como antes porque ya lo estoy normalizando en la televisión. O sea, hay que ser muy sutiles, hay que tener mucho discernimiento. No todo en la televisión es malo, no todo en Netflix es malo, hay cosas positivas, hay documentales muy buenos de ciencia, a mí me gusta ver eso a veces, o de documentales de animales, ¿no? Y me parece genial, ¿no? Entonces hay que ser muy sabio. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, una consulta. Ya en el momento, quizás, bueno, estamos en la parte introductoria, ¿cómo diferenciar si es una neurosis o es sí un ente espiritual? Porque siempre se tiene que manifestar necesariamente. Ok, vamos a verlo en su momento, pero para no dejar la pregunta en el aire. Miren, no es tan sencillo, ok, esto. Porque hay problemas que son de la mente, o sea, hay problemas que son de la mente. Y eso hay que irlo por los especialistas. Hay personas que de repente pueden tener problemas mentales porque algunas sustancias no son producidas en el cerebro en la cantidad que deberían segregar, ¿ok? Entonces hay problemas neurológicos y que nosotros no podemos atribuirle a problemas espirituales, ¿correcto? Entonces por ahí va es una primera respuesta. La segunda respuesta es, también hay muchos problemas mentales que son producidos por endemonizaciones, ¿ok? Yo conocí una hermana psiquiatra cristiana, ¿ok? Un momento me pidió ayuda, fui a su casa por Surco, vivía ella, y ella me contó, mira, yo soy psiquiatra, que esto, y el 80%, o creo que 90%, me dijo, mis pacientes, ¿ok? Cuando yo estoy en la consulta psiquiátrica se manifiestan los demonios. O sea, son demonios que empiezan a hablar. ¿Ok? Un 10 a un 15% sí son enfermedades mentales que necesitan una regulación con medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mi experiencia, y por lo que he estudiado y leído, los problemas de bipolaridad, problemas de doble personalidad, triple personalidad, 4 personalidad, locura, muchos de ellos son por posesiones, perdón, por endemonizaciones, ¿ok? Entonces, ¿cómo uno empieza a saber esto? En su momento yo les voy a dar un cuestionario de liberación, ¿no? Para que ustedes empiecen esto. Aparte que el Espíritu Santo te da discernimiento también en ese momento, ¿no? Aparte tú vas excavando en la persona, o sea, este proceso de liberación no es que, lo hago en 5 minutos, ¿no? O sea, para llegar a eso tienes por lo menos entrevistas y le das dando a la persona herramientas para que te vaya ella llenando, para que llegado ese momento tú ataques, ¿no? O sea, ataques en el sentido, llegues a la liberación. Entonces, yo diría nuevamente, hay enfermedades mentales que son naturales, que son productos de desajustes bioquímicos en el cuerpo, pero también hay lo otro. Como por ejemplo en la Biblia, el joven lunático, estaba mal de la cabeza, pero no era un problema bioquímico, era un problema espiritual. Clarísimo, ahí no, lunático dice. O sea, estaba loquito, ¿no? Eso es lo que te podría adelantar ahorita, Gonzalo. Hay un apartado hay un libro muy bueno, si ustedes quieren profundizar mucho en este tema, hay un libro que se llama Manual de Guerra Espiritual de Ed Murphy. Hay un apartado, si no me equivoco, es el capítulo 17. Es un libro así, de 700 páginas, ¿ok? Pero espectacular, porque es un reconocido en la materia. Y hay un capítulo, no me acuerdo ahorita exactamente, el capítulo 17, 20 y tantos, no me acuerdo, que habla de las endemonizaciones por problemas mentales, desórdenes mentales, psiquiátricos, psicológicos. Es el título del capítulo, ¿no? Y ahí te hace la aclaración también Murphy, ¿no? O sea, por eso digo, no podemos caer en el exceso de que todo es demoníaco o nada es demoníaco. Él te dice, hay enfermedades que son producto
del deterioro del cuerpo o de algunos problemas bioquímicos. Eso ni vuelta que darle. Ahí no puedes estar sometiendo a una persona a liberación porque no, pues no va. Pero hay sí enfermedades mentales producidas por demonios, de locura, etcétera, etcétera, bueno, qué sé yo, que también lo he visto, sí he tocado esos casos, he visto personas con doble personalidad, ¿ok? Con ¿cómo se llama bipolaridad endemoniadas, que su bipolaridad era producida por demonios, por situaciones que habían vivido en su pasado, bien traumáticas, bien complicadas, que hubo una disociación en la personalidad. Son aguas profundas, son aguas bien profundas, hermanos, pero aún Dios alcanza a esas personas. Aún Dios tiene misericordia de esas personas, porque imagínense el sufrimiento de esa persona, del papá y la familia que vive todo eso. ¿Ok? Bien, hermanos, vamos a dejarlo aquí porque si no nos da para largo. Sí, Sí, solamente una preguntita. Tenía una duda. Cuando Jesús también sacó demonios, dice que los demonios tienen que entrar a otro cuerpo porque, bueno, no sé si pueden vagar como en el aire, como dicen, ¿no? Pero cuando creo que en el moniado gadareno también fueron los demonios a una piara de cerdos, ¿cierto? Claro. A ver, los demonios, cuando Jesús... No, yo preguntaba esto por una razón. Ajá. Porque hay personas que a veces nos dicen, ¿puedes orar por mí? Ajá. Y se dice que uno debe cubrirse con la sangre de Jesús, ¿no? Cuando ora por otra persona. Ajá. Y Sí. yo una vez oré así por un señor que, bueno, tenía un aspecto físico un poco raro, parecía un enano de manos grandes. Ajá. Y entonces, después de orar por él, a mí me empezó un dolor de cabeza intenso, y que yo justamente le compartí a mi hermana y mi hermana me dice, vamos a orar, me dice, ¿no? Y bueno, oramos por eso A ver, bueno, le hago una pregunta ahí. ¿Impuso manos? ¿Lo tocó en alguna parte del cuerpo? ¿En el hombro? ¿Algo? Creo que sí, pero no recuerdo bien. Okay. Es mucho tiempo. Le explico esto y acá cerramos, ¿no? Porque quiero respetar el tiempo de todos. Pablo aconseja, dice, no impongas manos con ligereza. ¿Ok? Yo en la liberación, por ejemplo, yo no toco a la persona. No toco. No es necesario. Yo no tengo ningún poder. O sea, mi mano no tiene ningún poder. ¿Ok? Entonces, Pablo lo que dice, no impongas manos con ligereza. Yo cuando realmente oro con alguien y le puedo tocar la mano, el hombro, cuando es mi hermano en la fe. ¿Ok? Cuando es mi hermano en la fe, es mi hermano, ¿no? Agarrámonos de la mano, oramos. Bacán. Pero su consejo de Pablo es no impongas manos con ligereza. Entonces, yo cuando estoy en una liberación o cuando oro por alguien que no es creyente o que me pide, ¿sabes qué? Ora por esto, yo no pongo las manos, ¿ok? No lo toco, ¿ok? Porque Pablo da ese consejo. Y vamos a ver por qué lo da Pablo. O sea, no es que Pablo lo habla en el aire, pues no, lo dijo por decirlo. O sea, toda la palabra de Dios está ahí por algo, lo ha dejado Dios. Entonces, pues probablemente que de repente usted, hermana Erika, no se recordó ese versículo y al tocarlo hay una situación espiritual que lo vamos a explicar en su momento, ¿ok? Pero no es que cuando Jesús liberaba a la gente, los demonios no se iban a otra persona, eso es imposible, ¿no? A lo mucho tenemos el registro que los mandó una piara de cerdos, ¿no? Pero un demonio cuando sale de una persona, según la enseñanza bíblica, lo que Jesús dijo es que vaga por lugares desiertos. O sea, no sé por dónde, en la tierra, pues, no sé por dónde se irán, porque no dice, pero, o sea, no es que sale y entra otra persona, no. ¿Ok? El demonio no puede hacer eso. Para que entre a una persona, tú tienes que abrirle la puerta, o sea, darle un derecho legal de desobediencia, un pecado persistente para que entre. No pueden entrar porque se les ocurrió. No pueden entrar porque, hoy quiero meterme. No, imposible, ¿ok? Los casos en los cuales hay una demonización es por pecados, vida de pecado, no cambio, vida de pecado. O algunos groseros, digo groseros, pero en realidad todos los pecados son groseros, pero digo, por ejemplo, me ha tocado casos en que, lo digo con mucho dolor, hermanos jóvenes han tenido relaciones sexuales con prostitutas. Líderes han tenido relaciones sexuales con prostitutas, ¿no? Y sabemos por Biblia que cuando tú te unes sexualmente con una persona, te haces uno. Y todavía Pablo dice en Corintios,
hablando a la iglesia, ¿cómo se van a encontrar alguna prostituta? Dice Pablo, ¿no? ¿Acaso no sabéis que cuando se juntan una prostituta se hacen uno? ¿Cómo puedes hacer uno con Cristo? O sea, reniega Pablo con la iglesia y le dice, no pueden estar haciendo eso. ¿Okay? Una de las maneras para quedarse rápidamente endemoniado es tener relaciones sexuales con alguien que tú no conoces. ¿Ok? O sea, ahí, esa es una puerta totalmente abierta, porque si hay transferencia, hay esta transferencia corporal, ¿no? O sea, fluidos corporales. Hay transferencias emocionales, ¿no? Un chico que tiene relaciones, ay, la amo, y cuando la dejan sufren. ¿Cómo no va a haber transferencia también espiritual ahí? ¿Ok? Y la Biblia dice que se hacen uno. O sea, por eso es que la Biblia hay que leerla con detenimiento, ¿no? Y hay que obedecer. ¿Ok? Entonces, no, la respuesta es no van de cuerpo en cuerpo, ¿no? Uno tiene que abrir las puertas, ¿no? Otra manera de abrir una puerta terrible es a través de la hechicería, a través de me voy al curandero, me voy al brujo, me voy al chamán, que tiene mucho que ver nuestra cultura, ¿no? Somos así, en la sierra, en la costa, en la selva, hay mucho de eso, ¿no? Entonces, hermanos, aquí vamos a dejarlo, ¿ok? Entonces nos vemos el próximo jueves. Las personas que desean pueden ingresar el lunes. Se va a repetir esto mismo a otro grupo de hermanos que no pueden estar estos días y que desean llevar el curso. Así que si alguien quiere profundizar más o volver a repetir, ahí está con toda la libertad. Hermanos, un fuerte abrazo, Dios les bendiga y nos vemos el próximo jueves. ¿A qué horas es el horario, pastor? El horario. Verdad. Gracias por hacerme acordar, me había olvidado. ¿Ustedes desean que empecemos a las 8 o 8:30 o 9? Yo creo que 8:30 sería un término medio, ¿no? 8:30 o 9. 8:30 máximo. Ya, entonces. 8:30. 8:30 está bien, pastor. 8:30. 8:30, Okay. pastor. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a abrir el salón a las 8 y la clase empieza a 8:30. Los que entran a las 8 podemos ir conversando, tocar algunos temas, pero la clase empieza a 8:30 hasta las 10 de la noche para respetar el horario de todos. Hermanos, un fuerte abrazo. Dios me los bendiga y muchos cariños por casa. Dios los bendiga, hermanitas, hermanas. Gracias, pastor. Gracias. Gracias, Carmen y Andrea, buenas noches. Les mando la clase por WhatsApp, les mando esta clase, les voy a mandar por WhatsApp y los libros y todo eso. Gracias. Buenas noches, hermanos. Está bien, pastor. Gracias. Gracias. Buenas noches, hermanita Andrea, hermanita Angélica. Buenas noches, hermanita Magdalena. Bendiciones. Sigue grabando. Ay, perdón, pero estoy grabando, ¿no? Ya, gracias.